Hay historias de liberación que nos hablan de milagros increíbles, de mares que se abren de par en par. Pero esta no es una de esas, no. Esta es la historia de una fuga silenciosa, casi quirúrgica, una verdadera clase maestra de estrategia donde la inteligencia fue, sin duda, el arma más poderosa de todas. Y esto nos lleva a la pregunta central de toda esta historia, ¿no? ¿La liberación del pueblo de Limji fue una intervención divina, así directa? ¿O fue el resultado de una planificación humana casi perfecta? Lo que es fascinante de Mosiah 22 es cómo explora esa idea de que la estrategia humana puede trabajar, quizás, en una armonía total con la oportunidad divina. A ver, para entender la genialidad de este escape, primero hay que sentir la desesperación de la trampa. El pueblo de Limji llevaba años atrapado. Vivían en servidumbre bajo los lamanitas, pagando tributos altísimos y, viviendo bajo una opresión que no se detenía. Ya habían intentado pelear para salir, una y otra vez, pero cada intento terminaba igual, con más derrota y más humillación. Y esos fracasos, aunque fueron durísimos, resultaron ser la clave. Los obligaron a dejar de pensar en la fuerza bruta y a buscar un camino completamente diferente. Un camino mucho más inteligente. Y esa nueva solución vino de un hombre llamado Gedeón. Él no era solamente un líder, él era el estratega, el maestro que vio una debilidad en el enemigo que nadie más había notado. Él fue quien diseñó el plan que literalmente lo cambiaría todo. Gedeón entendió algo que era fundamental: no podían ganar por la fuerza, así que, ¿para qué pelear? Su plan, como lo vemos aquí, fue una maniobra basada en inteligencia, no en violencia. Se trataba de ser más astutos que el enemigo, de explotar su propia arrogancia, sus rutinas. Era una operación de sigilo, no una batalla campal. Bien, vamos a desglosar este plan porque es brillante en su simpleza. Miren los pasos. Primero, el vino, un último tributo que en realidad era un caballo de Troya líquido para desarmar a los guardias. Segundo, la noche, usar la oscuridad y la fiesta del enemigo como la perfecta cortina de humo. Tercero, el silencio, la disciplina de todo un pueblo moviéndose como una sola sombra. Y finalmente la ruta, un pasaje secreto directo al desierto. Cada paso estaba pensado para el máximo efecto con el mínimo riesgo, haciendo que el enemigo básicamente se derrotara a sí mismo. Y esto es algo que me parece fascinante. Miren el contraste que se muestra aquí. Antes, bajo el rey Noé, todo era un caos. Desorganización, impulsividad, violencia. Ahora, con Lim y Gedeón a la cabeza, vemos disciplina, estrategia y, sobre todo, unidad. Esta transformación interna del pueblo fue la verdadera clave que hizo posible el éxito. Entonces, con el plan ya definido y el pueblo completamente unificado, llegó el momento de ponerlo en marcha. En una sola noche, el destino de toda una nación dependía del silencio y de una precisión absoluta. Tratemos de imaginar la tensión de esa noche. Cae el sol y los guardias lamanitas empiezan su fiesta con el vino, sin sospechar absolutamente nada. A la medianoche, justo en el punto de mayor vulnerabilidad del enemigo, el pueblo de Limji empieza a moverse. En un silencio total, familias enteras, con niños, con rebaños, pasando como fantasmas al lado de sus captores. Y para cuando sale el sol, ya están fuera de su territorio, sin ser vistos. El éxito no fue gracias a un solo héroe, sino a la disciplina de cada persona. Y aquí está el punto clave. La libertad no se ganó con espadas, se ganó con organización y prudencia. No hubo un milagro espectacular visible a los ojos que lo salvara. Quizás el verdadero milagro fue precisamente la ejecución perfecta de ese plan. Fue la culminación de esa sabiduría que a veces solo se consigue a través del sufrimiento. Pero claro, el escape era solo la mitad de la historia. Después de cruzar el desierto, su viaje los llevó a una nueva tierra y a un reencuentro que iba a definir su futuro por completo. Al llegar a Zarahemla, su éxodo por fin terminó. Llegaron como refugiados, como sobrevivientes de un reino que había caído. Y su destino ahora estaba en manos de otro rey, Mosiah, el gobernante de la tierra a la que tanto habían anhelado llegar. Y la reacción del rey Mosiah aquí es muy reveladora. Pensemos un momento en esto. Un grupo enorme de refugiados llega a su reino. Son sobrevivientes de una facción que se había separado generaciones atrás. Él pudo haberlos visto como una carga, o juzgarlos por los errores de sus antepasados. Pero en lugar de eso los recibe con alegría, les da tierra, protección. Su liderazgo no se basa en el resentimiento, sino en la unificación, en la reconciliación. Este gesto no es solo caridad, es un movimiento político y espiritual que vuelve a unificar a su pueblo y cierra el círculo de redención para la gente de Limji. Entonces, después de ver todo esto, ¿cuál es el mensaje central? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta increíble historia de escape?
Bueno, las lecciones aquí son muy claras y potentes. La historia nos enseña que la liberación a veces requiere más inteligencia que fuerza. Que la fe y la planificación no son enemigas, sino que pueden ser dos caras de la misma moneda. Y sobre la arrogancia, es que no es solo una debilidad, es un punto ciego. Los lamanitas estaban tan seguros de su poder que se volvieron predecibles, ciegos a cualquier amenaza que no fuera un ataque de frente. Gedeón no explotó su fuerza, sino su mentalidad. Y finalmente, este relato nos muestra que el verdadero liderazgo no se mide por las batallas que se ganan, sino por la gente que se logra unir y reconciliar. Es muy importante entender que este evento es un punto final. Cierra una saga que duró varias generaciones y que estuvo marcado por el orgullo, la caída y por fin el regreso. Es la conclusión de la historia de un reino que se separó y que a través de la humildad y la estrategia finalmente encontró el camino de vuelta a casa. Y así, este relato nos deja con una pregunta muy poderosa, y tan relevante hoy como lo fue en ese entonces. Ante los desafíos que enfrentamos, ¿cuándo es que la acción más sabia no es luchar, sino detenerse y pensar? ¿Cuándo es momento de confiar en la estrategia, en el silencio y en la inteligencia para encontrar la verdadera liberación?